en esta mañana. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes, hermanos, para quienes no tengo ahorita la oportunidad de saludar. Mi nombre es Elkin Sánchez, por la gracia del Señor, uno de los servidores en esta iglesia. Al final, para las personas que nos visitan, les estaremos obsequiando algo de parte de la iglesia. Y bueno, damos gracias al Señor por sus vidas. Realmente, hermanos, el hecho de que hoy estemos en este lugar, hermanos, es un gran privilegio del Señor. Muchas personas el día de hoy partieron de esta tierra, pero usted y yo tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor predicada, el medio que el Señor ha designado para salvación de todos los hombres. Por eso, en esta mañana, hermanos, aunque sé que esta semana ha sido una semana dura para algunos, otra de triunfos para algunos, pero en fin, hermanos, de eso se trata la iglesia, estar alegres con los que se gozan y llorar con los que lloran. Eso vamos a orar en esta mañana, hermanos, clamándole al Señor para que nos ayude y nos traiga consuelo a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y por tu bondad. Señor, tú creaste todas las cosas por medio de tu palabra, Señor. Por eso hoy estamos aquí, porque te necesitamos, Señor. Reconocemos que somos seres débiles, que somos seres, Padre amado, que te necesitan, Señor, Padre de la gloria, porque nosotros solos, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, ni podemos dar fruto, Señor. Padre, en este momento clamamos a ti creyendo que tú respondes nuestras oraciones, Señor. Creyendo que tú sustentas a tu iglesia, Señor. Creyendo en esa promesa, Señor, que tú nos has dado de que tú edificarías tu iglesia, Señor. Confiamos en nuestros dones, en nuestros talentos, en nuestro intelecto, Señor, sino en tus promesas, Señor, en tu palabra, en la obra de tu Espíritu Santo para cambiar, para convertir, Señor. En este momento, Señor, permíteme, Señor, trazar con fidelidad tu palabra, Señor, a fin, Padre de la gloria, de ser hallado como un obrero fiel, Señor, que no tiene de qué avergonzarse, Señor. Permíteme, Señor, poderte ser fiel a ti, Señor, y no a los hombres. Permite que nosotros como iglesia podamos entender tu palabra, Señor. Permite, Señor, que nosotros podamos poner por obras tu palabra, Señor. Y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado por nosotros en esta mañana, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el título del mensaje en esta mañana es Cristo, la luz verdadera. Cristo, la luz verdadera. Y en esta mañana yo los invito a que por favor me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos a seguir en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 6 al 13. Si alguien no tiene Biblia, por favor, que levante su mano y un hermano estará pasando por su lugar a prestarle una Biblia. Al final la regresan en el fondo. ¿Ok? ¿Todos tenemos Biblias? Me dicen un fuerte amén cuando estemos allí, hermanos. Y cuando lo tengan, si no hay nada que se los impida, yo los invito a que se coloquen sobre sus pies para leer la palabra del Señor, no por reverencia al predicador ni por reverencia a nuestros hermanos, sino por reverencia a nuestro Señor. ¿Estamos allí, hermanos? Leamos la palabra del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pueden sentarse, hermanos. La palabra del Señor está bendecida. Para los que vienen llegando apenas,
quiero decirles que el domingo anterior estuvimos iniciando, por la gracia del Señor, una nueva serie en esta iglesia que se llama Para que crean y tengan vida eterna. Esta serie está basada en el Evangelio de Juan. Y en nuestro primer sermón, que fue el domingo anterior, vimos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Creador, fuente de vida y luz de los hombres. Él es el Verbo. Él existía desde antes de la creación. Jesús es Dios. Por eso, en esta mañana, a través del texto que acabamos de leer, lo que ahora nos argumenta Juan es que Jesucristo es la luz verdadera que vino al mundo para alumbrar a los hombres y traer salvación. Por eso en esta mañana, mis hermanos, a partir de esto que nos enseña Juan, mi argumento, lo que traigo en esta mañana a partir de las Escrituras es que Cristo es la luz verdadera, quien nos dio el privilegio de creer y llegar a ser hijos de Dios. Esto es hermoso. Cristo es la luz verdadera, quien nos dio el privilegio de creer y llegar a ser hijos de Dios. Esto es un gran privilegio, hermanos. Vamos a ver la luz anunciada en el versículo 6 al 8, la luz rechazada en el versículo del 9 al 11 y la luz recibida en el versículo 12 y 13. Y para iniciar con la luz anunciada, vemos que Cristo fue la luz anunciada, valga la redundancia, pero ¿por medio de quién? Aquí vemos a Juan el Bautista, quien fue designado por Dios para dar testimonio acerca de Cristo como precursor. Sin embargo, mis hermanos, Juan era simplemente un hombre, no era igual a Cristo. Juan era un hombre como tú y como yo. Él fue el precursor de Cristo, quien preparó el camino del Señor. Pero Juan era simplemente un hombre y dice que vino al mundo. Y esto significa que Juan fue hecho, o sea, que llegó a existir. Esto es muy importante y quiero que presten mucha atención, hermanos, porque por lo menos para los primeros creyentes, los que primero que leyeron este evangelio, ellos debían entender esto porque había mucha gente que se identificaba con Juan el Bautista. Yo soy discípulo de Juan el Bautista, yo soy discípulo de ese que clama en el desierto. Pero Cristo ahora viene y a través del relato es hermoso porque el Señor nos permite ver que vino al mundo, es decir, que Juan fue creado, pero Cristo existía desde antes de la creación. Juan vino a existir, o sea, es una criatura. Y Juan fue alguien muy importante, mi hermano, pero fue una criatura, valga la redundancia. ¿Y qué es importante para nosotros hoy a través de esto, mi hermano? Que a pesar de que hoy estamos en una generación donde hay muchos falsos maestros, falsos pastores, falsas doctrinas, donde hay tantas herejías, también el Señor ha levantado hermanos por su gracia, a los cuales les ha dado dones muy grandes para instruir a su iglesia. Nosotros mismos nos hemos alimentado de ellos, hemos leído libros de ellos, escuchado predicaciones de ellos, etcétera, etcétera. Gloria al Señor por esos hermanos. Pero ellos, hermanos, son simplemente criaturas. Sugel Michelet y Miguel Núñez son simplemente criaturas. Gloria al Señor por estos hermanos, pero es importante que entendamos que Cristo es mayor. ¿Por qué, hermanos? Porque un hermano decía que nosotros somos como una fábrica de hacer ídolos. Había muchas personas que estaban idolatrando a Juan el Bautista y Juan llamaba mucho la atención porque él pasaba en el desierto. ¿Y quién es este hombre que viene? Y ahora con esta doctrina, yo recuerdo cuando empecé a escuchar por primera vez predicaciones de sana doctrina, para mí eran unos dioses, esos hombres. Pero el Señor a través de las Escrituras nos recuerda que ellos son simplemente criaturas, de que hay alguien superior, hay alguien mayor. Miren, hay personas que se sienten más discípulos del pastor terrenal que tienen, del maestro terrenal que tienen, etc. Es decir, que son cristianos, hermanos. Y puede ser el caso de que a algunos hasta les dé pena decir de que vienen a Iglesia Bíblica Nueva Vida. Y aún añoramos, idolatramos a esos maestros, a esos pastores de nuestro pasado. Y gloria al Señor, porque el Señor los usó. Pero lastimosamente, si hoy estamos aquí, o grandiosamente si estamos hoy aquí, hermanos, es porque el Señor nos ha traído luz a nuestras vidas. Y debemos recordar de que Cristo es superior, de que Cristo es mayor. Y miren, esto es tremendo porque
No sé si ustedes han escuchado a veces que hay personas que escuchan que blasfeman contra Cristo y lo que dicen es que hay que ser tolerantes. Están hablando mal de Cristo y lo que dicen es hay que ser tolerantes, pero hablan mal del pastor y mejor dicho, ahí sacan todos los pergaminos, todo lo que es ese hombre. Y es tremendo, eso pasa. Yo no sé si ustedes tuvieron esa experiencia en algún momento. Y tienen más celo por su pastor terrenal, tienen más celo por su iglesia local, la liturgia y demás. Pero mis hermanos, debemos entender que no hay nada por encima del Creador, de Cristo. Cristo es superior. Y cuando esto empieza a calar en nuestra mente, en nuestros corazones, cuando eso se empieza a arraigar, esa identidad se empieza a arraigar, hermanos, nosotros vamos a ser creyentes independientes, pero dependientes del Señor. No sé si me di a entender. Ya no vamos a estar dependiendo de nuestros pastores terrenales. No, pero es que si no viene el pastor, si no, eso está bien en un sentido, hermano, pero nosotros somos dependientes de nuestro Creador, de nuestro Señor. Hermanos, es importante que también entendamos que Juan era un simple hombre y no caigamos en estar hablando más de Sugel Michelén, de Miguel Núñez, de Juan Manuel Vaz, de Calvino, de Lutero, que de Cristo. Mis hermanos, todos ellos son criaturas y tal vez esto te esté distrayendo un poco de tu propia iglesia local porque estás escuchando un modelo de predicación muy por encima ahorita de pronto de lo que se está predicando en este lugar, aunque es la misma escritura. Y perdónenme, no por encima, porque aquí se predica fielmente la palabra del Señor. Pero es importante que tengas eso en cuenta porque puede que te estés distrayendo y estés diciendo, pero es que ninguno de esos predicadores están aquí en mi iglesia. ¿Cómo así que ese pelado este Elkin, hermanos? Estamos predicando palabra del Señor. Estamos predicando palabra viva del Señor. Aquí nosotros no somos menos que cualquier predicador. Estamos predicando la misma palabra que el Señor inspiró. Y esto es muy importante que lo tengamos claro porque es posible que nos estemos distrayendo un poco. De que lo que pasa es que yo escuché que Miguel dijo esto, Sugel dice esto, pero tú no dices eso. Hermanos, nosotros predicamos lo que dice la palabra del Señor y eso es suficiente para obedecer y para no distraernos. Por eso, mi hermano, Dios está hablando por medio de su palabra y cuando te distraes, puedes estar diciendo que no es importante lo que aquí se está predicando. Y esto es simplemente una advertencia, hermano, porque es posible y eso era algo que estaba pasando en el contexto con esos hermanos, no sabemos exactamente, pero seguramente muchas personas escuchaban acerca del testimonio de Cristo, pero decían, pero no es Juan el Bautista. Pero si Cristo es superior que Juan el Bautista y superior que cualquier hombre creado. Y Cristo está muy por encima de todo lo creado, por eso debemos tener mucho cuidado. Juan fue enviado por Dios y en el versículo 7 nos muestra el motivo o el trabajo por el cual fue enviado Juan. Pero antes de avanzar, hermanos, es importante que entendamos un poco que Juan el Bautista no era cualquiera tampoco. Porque Juan fue el primer profeta que se levantó después de 400 años de silencio, desde que Dios habló por medio del profeta Malaquías. Dios había guardado absoluto silencio y Juan fue ese profeta que se levantó nuevamente. Y Juan fue ese profeta esperado, quien había sido anunciado por el mismo profeta Malaquías, por Isaías. Decían, mira que mando mi mensajero delante de ti, vendrá con el poder y el espíritu de Elías. Y muchas de las cosas que Juan hacía se parecían a Elías, valga la redundancia. Por ejemplo, Elías, dicen las escrituras, que era un hombre del desierto. Y las escrituras también nos dicen en los otros evangelios sinópticos que Juan vivía en el desierto. Cuando le estaban hablando al rey Acab sobre el hombre con el que se había encontrado uno de sus siervos, el rey preguntó, ¿y cómo era ese hombre? Y le dijeron, vestía piel de camello y cinturón de cuero. Y lo que dijo enseguida el rey fue, ese es Elías de Tisbé, porque vestía igual. Piel de camello y cinturón de cuero, son similitudes que vemos allí.
Y algo también que quisiera resaltar, hermanos, es que los profetas del Antiguo Testamento se caracterizaban un poco por tener pobreza económica. Y vemos que Juan no era un hombre de lujos. Imagínense, vestía piel de camello y cinturón de cuero. Y Juan no era un hombre de lujo como vemos hoy en los que hoy día se hacen llamar profetas, apóstoles. Y esto es tremendo porque es totalmente opuesto a lo que las Escrituras nos enseñan. Y Juan vino a ser testigo de la encarnación de Jesús. Esta palabra testigo es en un sentido judicial, es decir, ustedes van para un juicio y Juan vino a testificar, vino a hacer verídico ese juicio que viene para la humanidad, porque Juan vino a anunciar el camino de salvación. Y aunque toda la humanidad iba a ser condenada, Juan vino a anunciar eso, a ser testigo de eso. Los que no creen ya han sido condenados, pero los que creen tendrán vida. Y recuerden el propósito del libro, hermanos, es para que crean y tengan vida en su nombre, en el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, Cristo vino a traer la verdad a todo pueblo y nación. Jesús vino a enseñar la verdad a las personas. Y esto se refiere a la revelación natural, la cual deja a los hombres sin excusas. Es decir, desde que el momento, hermanos, desde el momento que Cristo llegó a este mundo, ya ningún hombre tiene excusa. Ningún hombre tiene absolutamente excusa. Y aún desde antes de que Cristo llegara, como lo dice en Romanos, si han leído Romanos 1, ¿verdad? Que ningún hombre tiene excusa por todo lo que el Señor ha revelado. Y mayormente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, Dios envió a su unigénito. No hay ninguna excusa para no creer en Cristo. Y el propósito del testimonio, hermanos, el propósito de la predicación es que todos creyeran en Cristo. Juan vino a eso, a dar testimonio para que creyeran por medio de Él. Y el propósito está claro, Juan vino a dar testimonio de Jesús para que todos creyeran por medio de Él. Oigan muy bien, no por Juan, sino por lo que Juan iba a testificar, que es hablar de la luz. Hermanos, aquí en Iglesia Bíblica Nueva Vida, las personas no van a creer porque está predicando un joven o porque está predicando un anciano. Las personas van a creer cuando la palabra es predicada fielmente. Eso es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras no nos enseñan de que es que si viniera a subir Michelén, van a creer todos. No, hermanos, aquí las personas en San Juan van a creer por medio del testimonio que nosotros anunciemos, que nosotros hablemos. Y Juan, el autor, era el último apóstol. Juan era el último que vio al Señor con vida. No estoy hablando de Juan el Bautista, sino de Juan, el autor del Evangelio. Y el último de esta era apostólica era Juan. Cuando Juan muere, ya no hay más apóstoles. Es decir, también aquí estamos viendo el fin en muchos sentidos de todas las señales que ellos hacían. Sanaban con pañuelos, como vemos en el libro de los Hechos, sanaban con la sombra, etc. Pero también Juan establece algo, hermanos, y es que a través de qué iban a creer que Jesús es la luz. ¿Qué dice el texto? A través de la predicación de la palabra. Juan vino a testificar para que todos creyeran por medio de lo que Juan iba a testificar. ¿Y qué vino a hacer Juan el Bautista? A predicar la palabra. Miren, hermanos, esto es muy importante que lo tengamos claro nosotros como iglesia. Por eso es de suma importancia para que entendamos por qué nosotros traemos esta serie acá, porque nos ayuda a contextualizar muchas cosas acerca del Evangelio. Por lo menos, Juan no hizo ni un solo milagro, no sanó ni un solo enfermo, no echó fuera ni un solo demonio, como los demás apóstoles. Y cuando, por la gracia del Señor, empecé a entender estas cosas, hermano, para mí fue un alivio, porque nosotros estamos en una época donde, mejor dicho, la gente cree por las señales. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo declara acerca de Juan que es el hombre más grande nacido de mujer. Más que profeta, dice el Señor. Juan fue más que un profeta. No dio una nueva revelación del futuro, fue un profeta. Solo señaló lo que estaba pasando. Juan, ¿qué decía? Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Preparad sendas para nuestro Señor. Juan no dio ninguna nueva revelación, simplemente predicó lo que ya estaba establecido. Bueno, nosotros
Cuando predicamos la palabra del Señor, estamos siendo profetas. Estamos predicando lo que ya el Señor ha establecido en su palabra. Un profeta no es traer una nueva revelación, sino predicar lo que el Señor quiere que anunciemos. Y hermanos, es importante que comprendamos eso porque estamos en una época, como muy bien les decía, que se le podría llamar época milagrera. Estamos en una época donde están reclamando señales, quieren ver cosas para creer, incluso los creyentes. Pero lo único que hace Juan para preparar el camino del Señor es predicar la palabra, es anunciar el camino del Señor. Miren, nosotros podemos estar diciendo, Señor, si yo hiciera milagros, le predicaría a mi familia. Si yo hiciera milagros, si en iglesia bíblica hicieran milagros, ahí entonces sí, invitaría a mi familia. Si aquí hicieran milagros, mejor dicho, ahí sí, porque tengo que ver para creer. Y no, hermanos. No necesitamos hacer milagros, necesitamos predicar el Evangelio, la palabra de Dios. No necesitamos hacer shows aquí en nuestra iglesia local. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque nosotros venimos de ese contexto y para nosotros puede ser frustrante que nosotros estamos expuestos a una predicación que tal vez para nosotros no sea llamativa, porque se está predicando fielmente la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor que llegará el tiempo donde la gente tendrá convicción de escuchar la sana doctrina, la palabra del Señor. A la gente le gustaría más estar escuchando 2025, el año de prosperidad. Y créelo, pacta con el Señor para que veas tú, para que veas, oiga muy bien, para que veas. Hermanos, y según bíblicamente, hermanos, la mayor señal que puede haber aquí, por la obra del Espíritu Santo y la palabra del Señor, son vidas transformadas por el Evangelio. Son vidas transformadas por medio de la palabra. Eso es lo que la Escritura llama, puede decirse como un éxito en una iglesia local. Y hermanos, el Señor ha establecido salvar a hombres a través de la locura de la predicación. No hay más. No hay otro medio. No necesitamos ver. No necesitamos ser como Tomás. Tengo que ver para creer. No, hermanos. Dichosos los que creen y no vieron, dice el Señor. Por eso debemos comprender, y es muy importante esto, que el ministerio del Espíritu Santo, de acuerdo a las Escrituras, si ustedes lo estudian en sus casas, se van a dar cuenta que lo primero que hace en la iglesia cuando alguien es lleno por el Espíritu es que predica la palabra. No es saltar, no es brincar, no es tener visiones, danzar en el Espíritu, es predicar la palabra del Señor. Miren, la obra principal que produce es la predicación. Después que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Hechos, vemos a Pedro predicar con denuedo. Eso es lo primero que vemos ahí después de la venida del Espíritu Santo. También lo vemos en el mismo Juan. Vemos en Pablo cuando se convierte también a anunciar el Evangelio. No sé si fue el caso suyo, pero hermanos, en la mayoría de los creyentes, cuando Cristo viene, cuando ese tesoro tan grande se revela, uno de los grandes, ¿cómo les podría decir? De las grandes cosas que tenemos en nuestros corazones es predicar la palabra del Señor, es que todo el mundo sepa lo que yo tengo hoy día, que todo el mundo sepa la buena noticia que yo tengo hoy en mi corazón. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, hermanos. No es hablar en lengua, sino controlar la que ya tenemos. Hermanos, cuando nosotros, por la gracia del Señor, estamos llenos del Espíritu, es que estamos llenos de la palabra del Señor. Eso es lo que dicen las Escrituras. Cuando estamos llenos del Espíritu es que actuamos sabiamente, que vivimos a la luz de la palabra del Señor con sabiduría. Lastimosamente hoy día entienden que la llenura del Espíritu no es el tema en esta mañana, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque escuché que a una persona le partieron el brazo, pues la llenura del Espíritu Santo, y eso no lo produce el Espíritu Santo, hermanos. El mundo no necesita escuchar mis historias. El mundo lo que necesita es escuchar la palabra del Señor, el Evangelio. Eso es lo que todos nosotros necesitamos, hermanos. Y el Señor no nos necesita a ninguno de nosotros para la extensión de su Evangelio. Creo que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pero esto es lo que vemos a través
de Juan el Bautista. Aquí todos saben que es un hacha, ¿verdad? Todos saben que es un hacha. El hacha lo utilizan para cortar cualquier tipo de madera, pero algo muy particular de la hacha es que el hacha por sí misma no puede hacer nada. Tiene que haber alguien que ejecute ese instrumento, tiene que haber alguien que la use. Y en este caso, hermanos, nosotros somos como el hacha. Juan el Bautista es como el hacha, simplemente vino a preparar el camino del Señor para un fin. Nosotros predicamos la palabra del Señor para un fin. En nosotros no está el poder, sino en aquel que acciona esa arma. Hermanos, aquí vemos que Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Por eso, mi hermano, no pongas ídolos en tu corazón. No hagas ídolos en tu corazón de ningún pastor o predicador. Ellos dan testimonio de la luz, pero no son la luz. El único que debe ocupar el trono de tu corazón es Cristo Jesús, mi hermano. Él. Y cuando eso pase, todas las cosas van a cambiar. Cuando eso pase, vas a estar con una disposición más humilde a recibir la palabra del Señor, a recibir la instrucción. Porque es lo que dice ella, hermano. Y mi hermano, también te invito a que prediques la palabra, anuncia el evangelio de tu salvación. Aquel que te hizo libre. Miren, Juan tenía el propósito de preparar el camino del Señor, pero hoy nosotros también tenemos la responsabilidad de la gran comisión. ¿Cuál? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso ten ánimo y sé paciente, mi hermano. Estas palabras son primero para mí, mientras preparaba este sermón. Al momento, por lo menos al momento de predicarle a un familiar, de predicarle a un amigo, al momento de pararnos nosotros también aquí a predicar, es mi anhelo, y yo sé que también es su anhelo, ver crecer a nuestros hermanos. Es ver a personas que llegan aquí al arrepentimiento. Pero, hermanos, eso es obra del Señor. Nosotros debemos ser diligentes en predicar, debemos ser diligentes en anunciar el evangelio. Por eso debemos tener ánimo a través de eso, que en el poder no está en el hacha, recuérdenlo, sino en aquel que ejecuta el hacha. Está en nuestro Señor Jesucristo. Pero me recuerdo y le recuerdo a través de este texto que nosotros no somos la luz. A nosotros no solamente nos compete predicar el evangelio. Nosotros no podemos convertir ni cambiar absolutamente a nadie. Somos como unos tubos. ¿Y qué es un tubo? Simplemente es un medio por el cual pasa un líquido para un fin específico. Hermanos, eso somos nosotros. Nosotros somos simplemente instrumentos del Señor. Nosotros simplemente debemos ser fieles, como dice la palabra, ser hallados como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Y el resto, hermano, lo hace el Señor a través de su Espíritu Santo. Hermanos, fuimos enviados para anunciar a Cristo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Por eso vamos a ver en el versículo 9 y 11 la luz rechazada. Aquí la luz hace referencia a la enseñanza, a la verdad, al camino de salvación. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y al venir a este mundo, Juan se refería a la encarnación de Jesús, que es totalmente diferente a la creación. No se refiere al universo, sino al orden creado. Jesús vino a la creación, especialmente a los seres humanos que se han rebelado contra Él mismo. Jesús vino, Él es la luz. En el sermón anterior colocamos algunos ejemplos de qué es la luz, ¿verdad? Y por qué la necesitamos en medio de un mundo en oscuridad. Y la luz verdadera vino al mundo. Y esto es precioso, hermanos, porque el énfasis que el Señor quiere hacer aquí es que Él es la luz verdadera, porque es posible de que existan varias luces. O es posible de que muchos se hagan pasar como luces. Hermanos, pero esto es importante que lo entendamos, porque es posible que nosotros, ustedes, hayan empezado a aceptar doctrinas extrañas. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo sigo a Cristo, pero esto que me dijo el psicólogo me parece válido.
y está totalmente en contra de lo que dice la palabra del Señor. Por lo menos, yo sigo a Cristo, pero esto que dice el Padre Toro me parece que es válido. Es tremendo. Aún creyentes actúan de esa manera. Por lo menos hay situaciones difíciles y he visto muchos creyentes que primeramente piensan en ir a un psiquiatra antes de ir al Señor, ir a buscar consejo. Y esto es importante que lo tengamos claro, hermano, porque solamente Cristo es la luz verdadera. Él es el único que puede iluminarte. Él es el único que puede darte la sabiduría para las decisiones, las cosas que estás atravesando. Él es la luz verdadera. Y puedes pensar en la implicación de esto para tu vida en esta mañana, porque es posible que hayas empezado a aceptar doctrinas extrañas, luces extrañas, y puedes empezar a tener una mezcla espiritual de luces. No, solo hay una luz verdadera, hermano, y es Cristo. Cristo es la verdad, que es lo que quiere transmitir aquí el texto. La luz es que vino la verdad, que vino la verdadera verdad. Recuerden que Cristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el texto no dice que vinieron varias luces, sino que vino una sola. Y dice, no solamente dice que vino una, sino la verdadera. Vino la luz verdadera. Y esto para nosotros como creyentes nos debe llenar de ánimo, hermanos. Porque tenemos la luz verdadera. Miren, el catolicismo, el hinduismo, el mormonismo, los testigos de Jehová son falsos. Muchos dirán, o muchos dicen, ay, solamente ustedes son los verdaderos. Bueno, sí. Y no me jacto en mí, sino me jacto en Cristo. No es por nosotros, sino por la luz verdadera, que es Cristo. Hermanos, si hubiese otro camino, apague y vámonos. ¿Para qué estamos en este lugar buscando el camino verdadero? Hermanos, solamente hay un camino, solamente hay una luz verdadera. Todo lo demás es falso. Y nosotros somos simplemente hombres creados. Hermanos, también la misión de testificar, o más bien tenemos la misión de testificar de esa luz. Juan la tuvo y nosotros la tenemos, valga la redundancia, como ya se los había dicho. La luz alumbra a todo hombre. Esto es hermoso porque dice que venía a este mundo y alumbra a todo hombre. Es decir, miren hermanos, cuando vino Cristo, Cristo vino a alumbrar tanto a la clase política más alta como a los ricos, a los pobres, a los travestis, a los gays, a todo hombre. Vino a alumbrar a todo hombre, etc. Pero no todos vienen a Él, no todos le recibieron. Ahorita vamos a ver. Y esto es importante, hermanos, porque Cristo vino a todos, por eso debemos predicarle a todos. Y aunque Jesús es el creador que vino al mundo en carne, es tremendo porque nosotros mismos le rechazamos. Su propia creación le rechazó. Y esto es muy fuerte, hermanos, esto es fuerte, porque es decir, tú criaste a tus hijos y resulta y pasa que después ellos te rechazan y aún más, te sacan de tu casa y te condenan a muerte. Eso es tremendo porque eso es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él vino a su propia creación y su propia creación le rechaza. Pero como dice por lo menos, esto es fuerte, hermano, porque puedes venir todos los jueves y estar diciendo, pues, no me importa. Yo no soy malo, yo no le he hecho nada a nadie, pero le estamos rechazando. Y realmente para mí no es fácil decir esto, pero como dice un hermano, es fácil hablar de los pecados cuando estás fuera de tu iglesia, pero cuando estás en tu iglesia no es fácil. Cuando estás en tu casa, hermano, no es fácil hablar de los pecados, pero esta es una realidad. Y hermanos, solamente hay dos reacciones a la luz verdadera. ¿Cuáles son estas dos? Primero, o tenemos la opción de recibir, o más bien, tenemos la primera opción de rechazarla y huir para evitar que ponga nuestras obras, como lo dicen en Juan 3, o tenemos la opción de recibirla. Solamente tenemos esas dos opciones.
No podemos ser ni fríos ni calientes. Solamente hay dos caminos, o rechazarla o recibirla. Y aquí vemos que a lo suyo vino, y este es el primer suyo que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Y este suyo se refiere al hogar, se refiere al dominio de Jesús, en particular a la nación y legado de los judíos, el pueblo que tenía las promesas, pero ellos los rechazaron, hermanos. Los judíos los rechazaron. Por ejemplo, para ilustrar un poco, tú tienes una tierra, valga la redundancia, tienes ganados, tú desmontaste la tierra para sembrar, tú cercaste la tierra y etcétera. Mejor dicho, todos saben que esa tierra es tuya, todos los vecinos saben que esa tierra es tuya, los trabajadores. Y un día cualquiera entras donde tienes sembrado el cultivo de maíz y están unos de tus trabajadores arrancando maíz sin permiso y te ven, pero no te reconocen. Y además de eso te comienzan a echar. ¿Qué vas a hacer tú con esas personas, con esos empleados? ¿Qué piensas? Bueno, esta no es la mejor ilustración, pero prácticamente eso fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, lo que hicimos nosotros. Y eso es ofensivo, porque en el libro de los Hechos, esa es la predicación de los apóstoles. Ustedes que rechazaron, ustedes que crucificaron, ustedes que mataron, ustedes. Pedro se dirigía contundentemente y directamente a todos los que habían rechazado a Cristo. Y eso es tremendo. Es necio nosotros también en algún momento decir que nosotros dependemos de nosotros mismos, pero aun cuando no decimos, pero vivimos como si dependiéramos de nosotros, eso es peligroso. Hermano, eso es necio. Por lo menos muchos dicen, tengo dinero porque lo he trabajado, tengo familia porque me he esforzado. Y todo eso fue creado por Dios y todo eso le pertenece a Dios. Todo eso el Señor te lo dio a administrar simplemente. Y es terrible conocerle en el caso de los judíos y no recibirle. Ese fue el caso de los judíos, pero también el de nosotros hoy día. Ahorita vamos a ver un poco acerca de eso. Por eso yo te hago una pregunta ahora, ¿de qué maneras aún le estás rechazando a Cristo? Les hablo a los creyentes. ¿De qué maneras? Y tú dirás, pero bueno, ¿cómo nosotros le rechazamos a Cristo? Tengo aquí algunos ejemplos. Puede ser dejando de leer la Biblia, estamos rechazando a Cristo. No estamos orando, estamos rechazando a Cristo. Cuando rechazas a un hermano que te muestra un pecado, no estás rechazando al hermano, estás rechazando a Cristo. Cuando no recibes en amor la corrección, no estás rechazando al hermano, estás rechazando al propio Señor. Él es el mayor interesado en nuestra santificación. Hermanos, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque aún nosotros como creyentes podemos estar rechazándoles. Cuando el Señor te recuerda por medio de su palabra algo que está mal en tu vida y te haces el de la vista gorda, por lo menos en esta mañana el Señor te puede estar hablando y tú sabes muy bien que el Señor está confrontando tu pecado, pero una opción que tú puedes hacer es, bueno, no importa, le rechazo, está rechazando. Ahorita vamos a ver el pago de aquellos que le rechazan al Señor. Mi hermano, ten muchísimo cuidado, porque estás en un peligro muy grande si estás vacilando con el pecado, si le estás rechazando a Cristo. Miren, rechazar a Cristo te puede costar toda una vida en el Señor. Aunque no vas a perder la salvación, vas a sufrir y recibir disciplina del Señor. El Señor te está diciendo, eso está mal, ese no es el camino, esa no es la dirección, eso no es lo correcto, pero te estás haciendo la vista gorda, estás rechazando al Señor y vas a venir a ver que esto puede destruir tu propia familia, tu propio matrimonio, tu propia familia, todo. El pecado vino a destruir. Ahí mismo en el Evangelio, Juan también nos enseña que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y ¿qué? Y destruir. Y si estamos vacilando con rechazar a Cristo, hermanos, estamos en gran peligro. Y ten en cuenta estas advertencias que con mucho amor el Señor nos hace. No rechaces a Cristo, mi hermano. Te lo juego en esta mañana porque las consecuencias son terribles. El pecado es terrible. Miren, si decimos
que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Lo dice también el mismo apóstol Juan, en Primera de Juan. Pero si por alguna razón le has estado rechazando y has pecado con el Señor, hermano, también Juan nos enseña en su primera carta que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, nosotros podemos tener luchas contra el pecado, podemos estar aún pecando, hermanos, pero debemos confesar nuestros pecados al Señor. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? Confiesa antes de que sea tarde, querido hermano. Por eso, para los no creyentes, tal vez tú no le conocías, pero tú ahora le conoces. ¿Cómo así? ¿Le conoces en qué sentido? Bueno, si tú estás en este lugar, has escuchado la palabra. Intelectualmente, al menos tú sabes quién es Jesús. Intelectualmente, al menos conoces el relato de la creación. Intelectualmente, al menos sabes que solo hay salvación a través de Cristo. Hemos estado todo este tiempo aprendiendo el Evangelio aquí en Iglesia Bíblica Nueva Vida. Ahora la pregunta es, ¿le has recibido? ¿O después de conocerle le rechazas? ¿Le sigues rechazando? ¿Sigues colocando esa barrera allí para entregar tu vida al Señor? Cree en Cristo y arrepiéntete antes de que sea tarde. Porque mejor te fuese no haberle conocido, como dice la palabra. Lo que hoy conoces, es mejor que lo obedezcas y aceptes al Señor antes de que sea tarde, porque la condenación será peor para aquellos que conocen, no practican. Aquellos que le conocieron, por lo menos, la condenación para el pueblo de Israel es grande. Es grande porque ellos le conocen, ellos saben quién era el Mesías, pero no le recibieron. Ellos esperaban un rey de otra manera. Miren, eso es tremendo porque es como que ustedes están esperando al invitado y el invitado llegó, pero le rechazaron. Eso es tremendo. Y ahora vamos a ver la gran bendición de la luz recibida, hermanos. Y ahí entramos nosotros. Aquí viene esperanza para nosotros. Porque aunque todos le rechazaron, ahora vamos a ver un pero, los peros que te cambian la vida, como dice un predicador. Aquí dice más a todos en la Reina Valera, pero en la Biblia de las Américas dice, pero todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero aunque su pueblo Israel le haya rechazado al Señor después de presentarse de muchas formas, ahora viene este pero todos, o sea, judíos, gentiles, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, etcétera, todos por igual, los que creyeron y les recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es muy hermoso porque la puerta está abierta para todos. Tú dirás, pero no, lo que pasa es que este familiar mío, mi papá, mi mamá, son difíciles. Son muy difíciles que ellos se conviertan. Y hermano, yo te digo ahora, aquí estás tú. No sé si me doy a entender. Tú eras difícil y el Señor te trajo. Yo era difícil y el Señor te trajo. El Señor no tiene ningún limitante para salvar y hacer hijo a quien Él quiere. Pero los que le recibieron, esto significa personalmente recibir, significa confiar, significa someterse plenamente a Jesús. Es recibirle como Salvador, pero también como Señor. Hermanos, nosotros le hemos recibido, hemos confiado y nos hemos sometido al Señor, pero no por nosotros, sino por la obra del Señor. Y aún hay personas que solamente la han recibido como Salvador. Yo creo que Cristo es mi Salvador, pero no como Señor. ¿En qué sentido se evidencia eso? Que van a la iglesia, pero no se someten absolutamente en todas las áreas de su vida al señorío de Cristo. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey. Hermanos, si la fe salvífica recibe a Cristo y descansa en Él, por todo lo que Él ha revelado de sí mismo, su nombre, su potestad, su autoridad, el derecho. Aquí Juan introduce un tema de gran importancia que va a ir creciendo a lo largo del Evangelio. Recuerden que el propósito de este Evangelio es para que crean y tengan vida en su nombre.
Y esto es importante porque en su nombre representa quién es Cristo, qué ha hecho por nosotros. O sea, toda la persona de Cristo. Todo lo que Cristo ha hecho, porque aquí nombre se refiere al carácter de una persona o a la persona misma. En otras palabras, a los que creen en quién es Cristo, valga la redundancia. Y una declaración muy fuerte es que ahora los que creen llegan a ser hijos de Dios. ¿Por qué es una declaración fuerte, hermanos? Porque no todos son hijos de Dios. Todos somos criaturas. Eso es tremendo. Y todavía hay personas creyentes que creen que todos son hijos de Dios. Y no, todos son criaturas. Son hechos por Dios. Y esto es muy ofensivo para muchos, pero esta es la realidad. Y donde yo descanso y todos descansamos es que esto no lo inventamos nosotros. Esto no se nos ocurrió a nosotros, esto lo dijo el mismo Dios. Y es fuerte para nuestra cultura porque con esta declaración es fácil ganar enemigos y personas que nos odien. ¿Saben por qué? Porque no todos son hijos de Dios. Y aún muchos creen en Dios, pero todos son hijos de Dios. Mi hijo es hijo de Dios. No, tiene que creer y tiene que someter su vida al Señor para llegar a ser hijo de Dios. Por lo menos, imagina una persona que de la nada se aparece a tu casa y dice ser hijo tuyo y empieza a exigir que le abra la puerta, que le dé las llaves de la casa, que come mote todos los días, que come pizza en la noche. ¿Cómo así? ¿De dónde se apareció este? No. Hermanos, quienes creen, el Señor les dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, que tenemos privilegios de ser hijos. La vida centrada en el Evangelio, nosotros vimos cómo viven los hijos de Dios y también vimos cómo viven los huérfanos aún, que son hijos de Dios, pero que todavía llevan vidas de huérfanos. Y hermanos, esta es una de las verdades más duras de creer, de predicar y de vivir. ¿Por qué? Porque solo los que han creído y le han recibido, Dios les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios, porque aún la fe es un regalo. Por eso el argumento en esta mañana es que Cristo es la luz verdadera, que nos dio el privilegio de creer y llegar a ser hijos de Dios. Esto es tremendo porque tanto Juan como Pablo distinguen la filiación entre los creyentes como hijos. Ustedes van a ver en las Escrituras que solamente se le dice hijo a Cristo. Nosotros somos hijos, pero el verdadero hijo, el primogénito de toda la creación, es Cristo. Hermanos, y el hecho de que ahora seamos hijos de Dios quiere decir que quienes no sean hijos de Dios, ¿son hijos de quién? Bueno, ustedes lo saben y eso es muy ofensivo. Es muy ofensivo decir hoy día, quienes no han creído son hijos del diablo, son hijos de Satanás. Quienes no le han recibido en sus corazones son hijos de Satanás. Eso lo vemos en Efesios 2. Quienes no han creído son llevados por la corriente de este mundo y obedecen a su Dios. ¿Y quién es su Dios? Satanás. Esa era nuestra condición antes de llegar al Señor. Pero hermanos, yo los invito para que no me vean con malos ojos a mí, a que miren la Escritura. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Los que lleguen a ser hijos de Dios son los que creen. Y estos no nacieron de carne, sino de Dios. La razón por la que algunos confían en Cristo y otros no, es porque es el mismo Dios quien les da un nuevo nacimiento o regeneración, hermanos. Nosotros por nosotros mismos no dijimos un día, bueno, yo hoy quiero ser cristiano, yo hoy quiero nacer de nuevo. No, es un privilegio, hermano. Si nosotros estamos aquí fue porque el mismo Dios desde antes de la creación ya había predestinado de que usted y que yo seamos hijos de Dios. Nosotros no fuimos engendrados por voluntad de varón. Por eso aquí la Escritura hace esa aclaración, dice que nacen de Dios, son engendrados por Dios. Diferente de nacer en una familia humana, este nacimiento es un acto de Dios. Hermano, la salvación no viene por haber nacido en un linaje justo. La salvación no viene por haber nacido de padres o resultado de la pasión. No, sino por la gracia de Dios. La salvación es individual. No viene por ser pastor, por haberle servido por años, porque lo que pasa es que yo soy el que barro la iglesia, lo que pasa es que yo soy el que toco en la alabanza. No, la
La salvación no es por nuestras obras, son por las obras de Cristo, hermanos. Son porque Dios colocó el don de creer en lo que ya es Cristo. Y esto es muy importante porque aquí todos los niños, los jóvenes que están en este lugar, quienes no han creído, necesitan a Cristo, necesitan la salvación. Porque la salvación de sus padres es independiente de su salvación. Por eso los padres deben instruir a sus hijos. Miren, para ilustrar un poco este texto y finalizar un poco, hoy día existen muchos hogares donde llevan los perros que están en la calle, ¿verdad? Donde están ahí esperando de que alguien llegue y los adopte. Mientras que llega alguien, ahí los cuidan, los tienen bien alimentados. Pero bueno, esa no es la mejor ilustración, pero creo que nos puede servir porque nosotros éramos eso. Nosotros éramos perros de la calle, huérfanos, esperando allí a la deriva, esperando que alguien nos adoptara. Pero hermanos, en el momento menos esperado, de manera inmerecida, Cristo nos dio el privilegio de llegar a ser hijos suyos. Nos dio el privilegio de creer. Cuando nosotros no lo merecíamos, como vimos en el sermón pasado, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y ahí empezaste a saber con claridad la cosa. Por eso, iglesia, esto nos debe llenar de ánimo, porque qué gran privilegio tenemos dentro de un mundo que ha rechazado a Cristo. Y que Él mismo nos haya iluminado y dado fe para creer y ser sus hijos. Eso es un gran privilegio, hermanos. Porque nosotros vemos un mundo que se pierde. Y el hecho de que hoy estemos aquí es un gran privilegio. Muchas personas dicen, oye, pero tú estás muy joven, necesitas, mejor dicho, disfrutar la vida. No, yo tengo el más grande privilegio que cualquier persona pueda tener. Y es ser llamado hijo de Dios. Eso me llena de mucho ánimo y a ustedes, mis hermanos, también nos debe llenar de mucho ánimo. Por eso yo los invito a que tengan paz y que se gocen en el Señor, porque gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, hoy tenemos salvación. Tus pecados han sido perdonados. Esto es de mucho ánimo, porque nosotros pasamos por circunstancias difíciles, pasamos circunstancias de desánimo, pasamos circunstancias de pérdida, pasamos circunstancias terribles, pero cuando pasan estas cosas, como dice un hermano, lo que hago yo es refugiarme en la cruz de Cristo. No tengo ningún valor en mí, sino en lo que Cristo ha hecho por mí. Hermanos, además de eso, Cristo no solamente te ha salvado a ti, sino que ahora tienes muchos hijos y has venido a ser parte de la iglesia del Señor. El medio por el cual ahora Dios engendra hijos espirituales a través de la predicación del Evangelio. Es un gran privilegio, hermanos. Y el Señor un día nos recompensará por todas esas cosas. Por eso debemos ser humildes. Ninguno de nosotros se levantó un día diciendo, yo quiero ser cristiano. No. Si estamos en este lugar, por la gracia del Señor. Por eso, para quienes no han creído, si aún no has recibido a Cristo, no eres parte de sus hijos. Ya sabes de quién eres hijo. No tengo que decirlo. Esa es una realidad muy fuerte. Si dices que le has recibido, pero aún mandas tú en tu vida, haces lo que quieres, lo que pasa es que yo tengo que pensar en mí. Cristo no es el Señor de tu vida. Cristo cuando llega, gobierna. Cristo cuando llega, alumbra. Cristo cuando llega a la vida de alguien, llega a ser el rey. Llega a reinar sobre todo. No llega, oye, Elkin, ¿será que tú me permites gobernarte? No. El Señor es soberano, hermanos. El Señor llega a reinar absolutamente en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy tienes la oportunidad de rendirte a Él, quienes no han creído. Por eso, iglesia, ten ánimo y sigamos perseverando y proclamando el Evangelio, que a su tiempo dará fruto. De esa manera cerramos, iglesia. Cristo es la luz verdadera que nos dio el privilegio de creer y llegar a ser hijos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por permitirnos alabarte, Señor, y cantar tu nombre y alabanza, Señor. Gracias por permitirnos este gran privilegio de llegar a ser hijos tuyos, Señor, a pesar de estar en un mundo que te rechaza, Señor. Y si nosotros te hemos rechazado, Señor, te pedimos perdón, Señor.
Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer una iglesia que proclama tu evangelio, Señor. Que permite, Señor, que tú la uses, Señor, para la predicación de tu evangelio. Señor, permite que podamos llegar a nuestras casas meditándose en tu palabra, Señor. Permite, Señor, y ayúdanos a no hacer ídolos en nuestros corazones, Señor. Padre amado, ayúdanos a no desviarnos ni a distraernos de la palabra tuya, Señor, predicada en Iglesia Bíblica Nueva Vida, Señor. Nosotros te damos gracias en esta mañana por tu infinita gracia y por tu infinita misericordia, Señor. Oramos por consuelo para quienes han estado padeciendo y oramos, Señor, para que tú nos permitas, Señor, poner por obra tu palabra, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén.